Hoy te traigo una historia que parece sacada de una novela, pero ocurrió dentro de los muros del Vaticano. Un cardenal poderoso, decidido a todo, reunió a sus aliados en una noche de tormenta para evitar que un americano con raíces peruanas llegara al trono de Pedro. Lo que empezó como un plan secreto terminó marcando el destino de la Iglesia. Pero dime, ¿existió realmente una conspiración contra León XIV? Sí. Y no fue menor. Incluyó reuniones clandestinas, un dossier de acusaciones y hasta intentos de manipular la prensa. Y otra pregunta inevitable, ¿se trataba solo de política o también de un rencor personal? También lo fue. Un resentimiento cultivado durante 15 años que se disfrazó de defensa de la tradición. Antes de seguir, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y cuéntanos en los comentarios si conoces alguna curiosidad sobre la historia del Vaticano y desde dónde nos estás viendo. La noche romana caía con un peso extraño, casi teatral. Las nubes descargaban su furia sobre los techos antiguos y cada relámpago parecía recortar las estatuas del Vaticano como si fueran sombras vivientes. No era una noche cualquiera. En el interior de Palacio Salvatore, una mansión con más de 10 siglos de historia, ardían unas pocas velas que apenas lograban domar la oscuridad. Allí, reunidos alrededor de una mesa de roble marcada por cicatrices del tiempo, 7 cardenales debatían en voz baja un tema que podía cambiar el rumbo de la Iglesia. El anfitrión, el cardenal Vittorio Salvatore, se levantó con gesto solemne. Es inadmisible, simplemente inadmisible que contemplemos la posibilidad de un papa americano. Tronó con voz grave. El eco de esas palabras resonó contra las paredes tapizadas en damasco rojo. Era como si hasta los muros escucharan el secreto. Salvatore no era un cualquiera. A sus 70 y tantos años había escalado todos los peldaños posibles en el Vaticano. Había sido prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, guardián de la ortodoxia, temido y respetado. Y aunque oficialmente estaba retirado, su influencia seguía flotando en cada rincón de la curia. Para el permitir que Robert Prevost, cardenal estadounidense con raíces peruanas, llegara al trono de Pedro, era algo inconcebible. El cardenal alemán Klaus Weber intentó suavizar el momento. Vittorio, debemos ser cautelosos. El cónclave comienza en 3 días. Si esta reunión se conociera. Pero Salvatore lo interrumpió con un desdén frío. La cautela es lo que nos ha traído hasta aquí. 8 años de Francisco bastaron para debilitar la tradición. Y ahora quieren a un reformista aún peor y encima de Chicago. Las palabras cayeron como un martillo. El francés Jean-Baptiste Morat, serio y encorvado, asintió en silencio. El portugués Antonio Silva, más joven, añadió que sus fuentes confirmaban los planes de Prevost, descentralizar la curia, dar más poder a las conferencias episcopales. Para los presentes era una amenaza al orden que habían protegido con celo durante décadas. Un murmullo recorrió la sala cuando Salvatore abrió un viejo secreter y sacó un dossier encuadernado en cuero negro. Lo puso sobre la mesa con un gesto calculado. Durante meses he reunido información sobre Prevost. Su pasado en Perú no es tan limpio como presume. El aire se volvió pesado. El alemán Weber preguntó con nerviosismo. ¿Tienes pruebas concretas? Salvatore sonrió apenas. Lo suficiente para sembrar dudas. Y las dudas, queridos hermanos, pesan más que las certezas en un cónclave. El español Rafael Mendoza, hasta entonces callado, intervino con voz pausada. Esto roza la manipulación, Vittorio. ¿Sabes que está prohibido? Salvatore no se inmutó. No es manipulación, es informar. Que cada cardenal decida, pero que decida con todos los datos. Un trueno retumbó afuera sacudiendo los ventanales. Parecía subrayar la gravedad del momento. Todos comprendían que estaban cruzando una línea peligrosa. El italiano Marco Bianchi, experto en la Secretaría de Estado, habló con frialdad. Prevost tiene apoyo del sur global, de África, de Asia. Su elección es muy posible. Imaginen el poder de un papa americano para Washington. El polaco Kowalski se armó de valor. No podemos controlar el cónclave. El Espíritu Santo guiará a los cardenales. Salvatore se inclinó hacia él y dijo con voz baja pero cortante, el Espíritu Santo, Joseph, a menudo necesita un poco de ayuda. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Allí estaban 7 príncipes de la Iglesia planeando en secreto cómo desviar el rumbo de la elección más sagrada.
Ninguno se dio cuenta de que en la puerta entreabierta alguien escuchaba. La hermana Juliana, asistente personal de Salvatore durante más de 20 años, había presenciado todo mientras fingía preparar té en la habitación contigua. Su rostro menudo ocultaba una batalla interior. Debía callar y proteger al cardenal a quien servía o debía hablar para proteger a la iglesia. Mientras los cardenales calculaban apoyos, intercambiaban nombres y planificaban filtraciones, Juliana se retiró con pasos silenciosos. La bandeja en sus manos temblaba, pero no era por el peso del té, era por el peso de lo que acababa de descubrir. En su corazón se había encendido un dilema imposible. Afuera, la tormenta seguía rugiendo sobre Roma. Adentro, otra tormenta, invisible, pero igual peligrosa, había comenzado a gestarse. Una tormenta que en pocos días decidiría si el próximo pontífice sería un reformista o si la tradición lograría imponerse con las armas del silencio, la duda y la traición. La madrugada se abrió paso lentamente sobre Roma. La tormenta de la noche anterior había cedido, pero en el aire quedaba ese aroma a piedra mojada que solo la ciudad eterna sabe ofrecer. En las calles empedradas, los charcos reflejaban un cielo grisáceo, mientras en el interior de Palacio Salvatore reinaba un silencio incómodo, el silencio que suele quedar después de las conspiraciones. En una pequeña cocina lateral, la hermana Juliana Lazzari limpiaba tazas con una calma fingida. Nadie sospechaba que aquella mujer menuda de cabello gris y manos gastadas por el servicio, había escuchado cada palabra de la reunión secreta. Durante más de 20 años había sido la sombra fiel del cardenal Vittorio Salvatore. Administraba su agenda, cuidaba de sus visitas, y sobre todo, protegía sus secretos. Pero esa noche había descubierto algo que no podía proteger. Juliana no era ingenua. Sabía que en los pasillos del Vaticano los murmullos corrían más rápido que el incienso. Sabía que cada cónclave despertaba maniobras discretas, cartas bajo la manga y promesas veladas. Pero lo que había presenciado la víspera no era simple política. Era un juramento de guerra contra un hermano cardenal y lo más grave, contra el Espíritu Santo mismo, cuyo aliento todos decían seguir. Se sentó frente a la ventana, mirando cómo la primera luz del día se filtraba entre las persianas. En su interior se desataba una tormenta aún más feroz que la que había golpeado Roma. ¿A quién debo lealtad? ¿Al hombre que me confió su vida o a la iglesia a la que juré servir? El dilema la desgarraba. Vittorio había sido exigente, a veces incluso cruel, pero siempre había confiado en ella. Había compartido sus horas de enfermedad, sus noches de soledad y su carga de poder. ¿Cómo traicionarlo ahora? Sin embargo, las palabras resonaban en su memoria como martillazos. Tengo lo suficiente para sembrar dudas. El Espíritu Santo necesita ayuda. Aquellas frases no eran simples desahogos, eran planes concretos para manipular la elección más sagrada de la Iglesia. Y Juliana sabía algo que los cardenales no sabían. Los muros siempre tienen oídos, pero también tienen memoria. Mientras pensaba, recordó un viejo refrán italiano que su madre solía repetirle de niña. Citacea consente, quien calla, consiente. Callar aquella vez significaba convertirse en cómplice de un pecado mayor que cualquier obediencia humana. Afuera, en la Domus Sanctae Martae, el cardenal Robert Prevost iniciaba su rutina con la disciplina de los agustinos. Había rezado al amanecer y celebraba una misa privada cuando un golpe discreto en la puerta interrumpió su recogimiento. Su secretario, el joven padre Thomas, entró con rostro preocupado. Eminencia, hay una religiosa que pide verlo con urgencia. Dice que trabaja para el cardenal Salvatore. Prevost arqueó una ceja. Ese nombre no era indiferente. Conocía el carácter duro de Vittorio y los choques que habían tenido años atrás. No esperaba, sin embargo, que alguien de su entorno buscara hablar con él directamente. Hágala pasar, respondió con calma. La hermana Juliana entró con paso decidido. Su figura parecía pequeña ante la magnitud del despacho, pero su mirada revelaba una fuerza insospechada. Se inclinó apenas y dijo con voz firme: Eminencia, lo que voy a compartir pone a prueba mi lealtad personal, pero mi deber con la Iglesia es mayor. Prevost la escuchó en silencio mientras relataba la reunión de la noche anterior. Los nombres de los cardenales, las frases pronunciadas, el dossier con acusaciones. El americano peruano mantenía un rostro sereno, aunque en el fondo de sus ojos brillaba una inquietud contenida. Eso es una acusación muy seria, hermana. ¿Está completamente segura?, preguntó Prevost.
Juliana asintió con solemnidad. Absolutamente. Estuve allí, lo escuché todo. Hubo un instante de silencio, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Prevost, acostumbrado a lidiar con disputas eclesiales, comprendía que lo que tenía en sus manos era dinamita pura. Una denuncia abierta contra Salvatore dividiría al colegio cardenalicio antes de entrar en la Sistina. Guardar silencio, en cambio, lo dejaría vulnerable. Juliana lo miró con ojos cansados y dijo lo que quizá más lo conmovió. He servido a Vittorio durante décadas, Eminencia. Lo respeto, pero lo que está haciendo no es por amor a la Iglesia, es una vendetta personal. Prevost respiró hondo sin apartar la vista de aquella mujer. No tenía pruebas físicas en sus manos, solo un testimonio. Pero había algo en la manera en que Juliana hablaba, en la sinceridad de su voz, que lo convencía de que no estaba frente a un rumor, sino frente a una verdad incómoda. Ese mismo día, mientras los cardenales se reunían en la capilla Paulina para las congregaciones generales, Juliana regresó a la sombra. Nadie sospechaba que la mujer silenciosa había puesto en marcha un engranaje que alteraría el rumbo de la historia. En Roma, el cielo comenzaba a despejarse, pero en el Vaticano, una tormenta más peligrosa estaba apenas por comenzar. El sol romano se filtraba entre las columnas del Vaticano con un brillo engañosamente apacible. Mientras los peregrinos paseaban por la plaza de San Pedro, dentro de los muros la tensión se espesaba como incienso mal quemado. Había comenzado la primera jornada de las congregaciones generales. Esos encuentros previos al cónclave donde los cardenales discuten el estado de la Iglesia y los desafíos del futuro. En un rincón de la sala, Vittorio Salvatore conversaba animadamente con un grupo de purpurados africanos. Su italiano fluido, salpicado de frases en francés, le permitía seducir y persuadir con naturalidad. La Iglesia necesita firmeza, no experimentos improvisados, repetía con tono paternal, ocultando bajo la sonrisa la artillería de su estrategia. A pocos metros, Robert Prevost observaba con calma. Tras la revelación de la hermana Juliana, había decidido no enfrentarse directamente a Salvatore. Una acusación abierta solo avivaría el fuego. Optó por el silencio, confiando en que la verdad pudiera imponerse sin que pareciera un candidato desesperado. El cardenal brasileño Pablo Méndez, aliado cercano, se acercó con gesto discreto. Parece que Vittorio ya habló con 20 cardenales esta mañana, murmuró. Prevost sonrió con diplomacia. Es un hombre sociable. Méndez, sin embargo, dejó escapar una carcajada irónica. Sociable, sí, pero nunca sin propósito. Y créeme, amigo mío, ahora el propósito eres tú. Antes de que pudieran seguir, la voz del decano anunció el inicio formal de la sesión. Los cardenales ocuparon sus asientos según protocolo. El ambiente era solemne, casi litúrgico, pero bajo aquella solemnidad se movían corrientes subterráneas imposibles de ignorar. Durante las intervenciones, algunos discursos parecían neutrales. Otros, en cambio, resaltaban cualidades que encajaban sospechosamente con ciertos papeles. Para los oídos entrenados, era evidente, el cónclave aún no había comenzado, pero las campañas ya estaban en marcha. En la pausa, el cardenal español Luis Martínez se acercó discretamente a Prevost y lo condujo hacia un patio renacentista. Allí, rodeados de columnas antiguas y fuentes que murmuraban, Martínez habló sin rodeos. Hoy me abordó Weber. Me mostró documentos de tu tiempo en Chiclayo, acusaciones sobre manejo de fondos, supuestas irregularidades administrativas. Prevost mantuvo la calma, pero la tensión en su mandíbula lo delató. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó Martínez. Los describió. Informes financieros ambiguos, testimonios anónimos, recortes de periódicos peruanos. Nada sólido, añadió, pero armado de manera que sugiere un patrón preocupante. Claramente buscaba sembrar dudas en mí. El americano asintió. Ya comprendía el método de Salvatore. No atacar de frente, sino filtrar insinuaciones a través de terceros. Un veneno lento, pero eficaz. Más tarde, durante la sesión vespertina, Prevost notó al cardenal Francis Okoro, el purpurado nigeriano, revisando un sobre con expresión sombría. Decidió abordarlo en la pequeña capilla de San Esteban, donde lo encontró en oración. Eminencia, dijo suavemente. Lamento interrumpir, vi que algo lo preocupaba hoy. Okoro levantó la vista con una sonrisa cálida, pero sus ojos reflejaban seriedad. Robert, Vittorio me visitó esta mañana.
Me mostró documentos sobre ti, acusaciones bastante serias. Prevost no se sorprendió. El dossier murmuró. Así es, confirmó Okoro. Guardó silencio un instante y luego añadió con franqueza, lo extraño es el momento. Si esas acusaciones fueran legítimas, ¿por qué aparecen ahora justo cuando tu nombre resuena para el papado? Prevost lo escuchó en silencio. El nigeriano continuó. Más sospechoso aún. Nunca se presentaron a los dicasterios competentes y yo conozco a Salvatore, sé distinguir cuando actúa por bien de la Iglesia y cuando por otros intereses. El americano respiró hondo. ¿Puedo ver esos documentos? Okoro asintió y sacó el sobre de su sotana. Un hombre tiene derecho a saber qué se dice de él, sobre todo a sus espaldas. Esa noche, en su habitación de la Domus Sanctae Martae, Prevost extendió el contenido sobre la mesa, lo examinó con paciencia. Casos administrativos retorcidos para culparlo, fotografías manipuladas, testimonios sin nombre y lo más doloroso, la insinuación de que había encubierto abusos cuando en realidad había sido quien denunció y suspendió a un sacerdote en Perú. El peso de la manipulación cayó sobre sus hombros como un manto oscuro. Comprendía que, aunque la verdad estuviera de su lado, en un cónclave lo que importaba no eran los hechos, sino la percepción. Una duda en el momento preciso podía ser más mortal que una certeza. Mientras apagaba la lámpara, oyó de nuevo las palabras de Juliana en su mente. Esto no es amor a la Iglesia, es una vendetta. Y comprendió que no estaba frente a una simple disputa política, sino ante una batalla personal que podía costarle no solo la elección, sino el futuro mismo de la Iglesia. Roma despertó al día siguiente con un cielo despejado, como si la tormenta hubiera sido solo un mal sueño. Pero dentro del Vaticano, el aire seguía cargado, más denso que la humedad que subía de los adoquines. Las conversaciones de pasillo se volvían cuchicheos y los silencios se hacían cada vez más elocuentes. Vittorio Salvatore lo sabía. El tiempo corría y debía dar su golpe maestro antes de que las votaciones del cónclave inclinaran la balanza. En su despacho privado, rodeado de retratos de pontífices antiguos, tomó el teléfono con la frialdad de un general antes de la batalla. Marco, lo tendrás mañana. Haz lo que mejor sabes hacer, dijo en voz baja. Se refería a Marco Bianchi, periodista veterano de la República, conocido por su olfato crítico y por haber destapado escándalos eclesiásticos en el pasado. El plan era simple, filtrar el dossier, dejar que el eco mediático hiciera el trabajo que dentro de la Sistina estaba prohibido. Lo que Salvatore ignoraba era que alguien más escuchaba tras la puerta entreabierta. La hermana Juliana, con una bandeja de té en las manos, había oído claramente el nombre de Bianchi. Su corazón se encogió. Mañana, repitió en silencio. Eso significaba que la reputación de Prevost podía quedar manchada justo en la víspera del cónclave. Esa misma noche, venciendo el temor de traicionar definitivamente a su superior, Juliana volvió a presentarse en la Domus Sanctae Martae. El cardenal Prevost la recibió con rostro sereno, aunque su secretario, el joven padre Thomas, mostraba una preocupación apenas disimulada. Eminencia, planea filtrar el dossier a la prensa. Lo escuché yo misma. Mañana, si no hacemos nada, el escándalo estará en todos los periódicos de Roma. Prevost cerró los ojos por un instante. Sabía lo que significaba. Una acusación, incluso falsa, tenía poder de sembrar dudas irreversibles en la mente de los electores. ¿Por qué haces esto, hermana?, preguntó finalmente. ¿Por qué arriesgar tu vida de lealtad al cardenal Salvatore? Juliana bajó la mirada, pero su voz fue firme, porque lo que vi en sus ojos no fue celo por la Iglesia, sino rencor, y el rencor nunca puede guiar al Espíritu Santo. Al amanecer, el periodista Marco Bianchi recibió en su buzón un sobre sin remitente. En su interior, los mismos papeles que Prevost había revisado la noche anterior. Informes financieros incompletos, recortes de periódicos peruanos, testimonios sin nombre. Una nota manuscrita acompañaba los documentos. Investigue, todo saldrá a la luz. Bianchi, con 15 años de experiencia cubriendo asuntos vaticanos, no era ingenuo. Había visto filtraciones de todo tipo, siempre disfrazadas de verdad absoluta, siempre con intenciones ocultas. Se recostó en su silla, encendió un cigarrillo y comenzó a hojear los papeles. Insinuaciones, medias verdades, recortes viejos. Nada concluyente, murmuró. Su editor lo llamó con ansiedad. Hay algo publicable.
Bianchi respondió con la calma del que ha aprendido a desconfiar. No con esto. Si lo sacamos sin verificar, manchamos nuestra credibilidad y huele demasiado a campaña sucia. El editor suspiró frustrado. Muy bien, pero mantente alerta. Si ese cardenal llega a ser papa, necesitaremos todo lo que tenga sobre él. Al colgar, Bianchi se quedó mirando de nuevo los documentos. Algo en la manera en que estaban organizados resultaba familiar. La forma de resaltar lo negativo, de ocultar el contexto, de insertar medias frases como si fueran certezas, había visto ese estilo antes. Esto lleva la firma invisible de Salvatore, concluyó, no necesitaba pruebas judiciales para reconocer la mano del cardenal italiano. Mientras tanto, en la Basílica de San Pedro, los cardenales participaban en la misa pro eligendo romano pontífice. El decano, en su homilía, fue claro. No nos guían intereses personales ni facciones humanas, sino la voluntad divina. Muchos escucharon en silencio. Algunos, como Prevost, lo recibieron como un bálsamo. Otros, como Salvatore, apretaron la mandíbula. Al finalizar, el cardenal alemán Franz Hoffmann se acercó a Prevost y le susurró al oído. La filtración no funcionó. Bianchi no lo publicó. Ya es tarde. Prevost soltó un leve suspiro. Gracias a Dios por periodistas con escrúpulos. Hoffmann, sin embargo, lo advirtió. No bajes la guardia. Vittorio no se rendirá tan fácilmente. Ha invertido demasiado en esta campaña. El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando la solemne orden resonó en latín. Extra omnes. Todos fuera. Las puertas de la Capilla Sistina se cerraron con estrépito. El mundo exterior quedaba excluido. Dentro, los 133 cardenales electores quedaban aislados para elegir al nuevo pontífice. Esa tarde tendría lugar la primera votación. No sería definitiva, pero marcaría la pauta. Y mientras el humo aún dormía en la chimenea de la Sistina, dos hombres sabían que su destino estaba a punto de enfrentarse cara a cara. Amigos, lo que viene a continuación es aún más impactante. Intrigas en la mismísima Capilla Sistina, votos secretos, miradas de traición y un gesto inesperado que nadie vio venir. Te invito a quedarte hasta el final porque esta historia guarda un desenlace que te va a sorprender. Y si disfrutas descubrir estas historias ocultas del Vaticano, suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos episodios y cuéntanos en los comentarios. ¿Sabías que en algunos cónclaves pasados también hubo intentos de manipulación? ¿O conoces alguna curiosidad sobre el Vaticano o los papas que quieras compartir? Queremos leerte y saber desde dónde nos estás acompañando. Las puertas de la Capilla Sistina se cerraron con un estrépito solemne. Afuera, el murmullo de los peregrinos se apagaba lentamente. Adentro, el silencio se volvió casi físico, como si cada cardenal sintiera sobre sus hombros el peso de siglos de tradición. El ritual había comenzado uno a uno. Los electores se acercaban al altar para depositar su voto. El sonido del papel deslizándose en la urna resonaba como un latido común. A quien, ante Dios, creo que debe ser el próximo papa, repetían con la fórmula ritual antes de colocar la papeleta doblada. Robert Prevost mantenía el rostro sereno, pero por dentro percibía cada mirada como un examen silencioso. Sabía que muchos lo veían con esperanza, otros con recelo. Su nombre circulaba desde hacía semanas y ahora se enfrentaba al primer veredicto de sus hermanos. Vittorio Salvatore, sentado a pocos metros, también seguía el proceso con frialdad. No se trataba de rezar, sino de contar. Cada movimiento de pluma, cada gesto nervioso era para él una señal que interpretaba como un estratega en un campo de batalla. El Espíritu Santo o la política humana, murmuró entre dientes con ironía amarga. Cuando el escrutinio terminó, un murmullo recorrió la capilla. Ningún candidato alcanzaba todavía los 2/3 necesarios, pero las cifras hablaban por sí solas. Prevost había obtenido 45 votos. Parolin, el candidato de consenso impulsado por Salvatore, 30. El resto se dispersaba entre varios nombres menores. El cardenal alemán Hoffmann fue el primero en acercarse discretamente a Prevost mientras salían hacia la casa Santa Marta. Has quedado como favorito inicial, pero recuerda, la primera votación solo mide fuerzas, no define al papa. Prevost asintió con calma. Sabía que el camino era largo y peligroso. Durante la cena, los cardenales conversaban en pequeños grupos, cuidando de no romper las reglas,
pero buscando alianzas en cada palabra. En un rincón, Salvatore reunió a sus fieles. Su rostro, normalmente imperturbable, dejaba entrever irritación. Debemos intensificar nuestros esfuerzos. 45 votos son peligrosamente altos. Si dejamos que la marea suba, será imparable. El cardenal Weber, incómodo, intentó moderar. Quizás deberíamos reconsiderar. Si mantiene ese apoyo, ¿no sería mejor aceptar lo inevitable? Salvatore lo fulminó con la mirada. Aceptar un papa americano reformista, convertir la curia en un experimento sociológico. No, todavía no hemos perdido. Mientras tanto, en su habitación, Prevost repasaba mentalmente los acontecimientos del día, la advertencia de Juliana, los documentos manipulados, la filtración frustrada. Todo se había convertido en un juego de sombras que trascendía lo espiritual. Rezó en silencio, pidiendo no la victoria, sino claridad. Al amanecer del día siguiente, los cardenales regresaron a la Sistina para la segunda votación. El aire estaba cargado de expectativa. Los murmullos en el trayecto desde Santa Marta eran inevitables. Unos hablaban de la solidez de Prevost, otros de la experiencia de Parolin, pero nadie podía ocultar que la Iglesia se polarizaba entre dos caminos. La segunda votación confirmó la tendencia. Prevost subió a 52 votos. Parolin se mantuvo en 30. Los demás candidatos comenzaban a desvanecerse del tablero. Salvatore frunció el ceño. La batalla ya no era múltiple, era un duelo directo y lo comprendió con la claridad de un hombre que no acepta la derrota. Durante el almuerzo empezó a circular entre cardenales indecisos, lanzando insinuaciones nuevas. Esta vez no eran irregularidades administrativas, sino dudas doctrinales. Su visión sobre la moral no es tan firme, decía con voz baja. Ha hecho comentarios ambiguos sobre temas sensibles. El cardenal Ocoro, observador atento, notó esas maniobras. Se acercó a Prevost y le susurró: «Está desesperado. Ahora inventa herejías que nunca has pronunciado. Algunos le creen, pero muchos ya ven el juego». La tercera votación, celebrada esa misma tarde, fue decisiva. Prevost alcanzó 67 votos. Parolin subió apenas a 35. La contienda estaba claramente reducida a dos visiones. Aquella noche, antes de retirarse, los cardenales se reunieron en la capilla para una oración común. El silencio era denso, pero cada uno rezaba con pensamientos distintos. Para algunos se trataba de discernimiento espiritual, para otros de estrategia. En un banco lateral, Salvatore cerró los ojos, no oraba, calculaba. Sabía que si la tendencia continuaba en la siguiente o la subsiguiente votación, Robert Prevost sería proclamado papa. Y en ese instante, en la penumbra de la capilla, tomó un juramento silencioso. Si llega a ser elegido, yo, Vittorio Salvatore, jamás me arrodillaré ante él. Mientras en la casa Santa Marta los cardenales repasaban los resultados de la tercera votación, en otro punto de Roma un periodista hojeaba con gesto incrédulo un sobre. Marco Bianchi, veterano de la República, lo había recibido aquella mañana a través de un intermediario anónimo. Dentro, el ya conocido dossier contra Robert Prevost, informes financieros, recortes de periódicos peruanos, testimonios sin firma. Bianchi encendió un cigarrillo y dejó que el humo llenara la habitación. «Demasiado perfecto, demasiado oportuno», murmuró. Tras 15 años cubriendo asuntos vaticanos, sabía que en vísperas de un cónclave las filtraciones eran moneda corriente y siempre con el mismo objetivo: influir en silencio sin que nadie lo admitiera. Su editor lo llamó con impaciencia. «¿Hay algo que podamos publicar? Ya necesitamos un titular antes del cónclave». Bianchi se acomodó los lentes, hojeó de nuevo los papeles y respondió con firmeza: «Nada sólido. Son insinuaciones, medias verdades. Si lo lanzamos sin verificar, nos hundimos nosotros, no el cardenal». El editor bufó decepcionado. «De acuerdo, pero mantén los ojos abiertos. Si ese hombre es elegido, quiero todo sobre él, verificado o no». Al colgar, el periodista permaneció pensativo. Había algo en la manera en que estaba redactado aquel dossier, una forma de manipular la información que le resultaba familiar. Recordó filtraciones anteriores que habían circulado años atrás y comprendió con una certeza casi visceral. Detrás de esos papeles estaba la mano del cardenal Salvatore. Mientras tanto, en la Basílica de San Pedro,
Los cardenales celebraban la misa pro eligendo romano pontífice, el último acto público antes de quedar aislados del mundo. El decano, en su homilía, levantó la voz con gravedad: no nos guían intereses personales ni alianzas humanas, sino únicamente la voluntad divina. Recordemos que somos instrumentos, no dueños de esta elección. Las palabras resonaron entre las columnas como un aviso. Prevost las recibió con serenidad, como un recordatorio de que su deber era permanecer firme sin responder al fango. Salvatore, en cambio, las escuchó con la mandíbula apretada. No podía dejar de pensar que aquella homilía, aunque general, sonaba como un reproche directo a su estrategia. Al salir de la ceremonia, el cardenal alemán Franz Hoffmann se aproximó a Prevost. La filtración no funcionó, susurró con discreción. Bianchi se negó a publicar. Dijo que olía demasiado a campaña de desprestigio. Prevost inclinó la cabeza en señal de alivio. Gracias a Dios por periodistas con escrúpulos, respondió. Pero Hoffmann lo miró con seriedad. No te engañes, Salvatore no se rinde. Ha invertido demasiado en esto. El golpe falló, pero buscará otro camino. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, resonó la solemne orden en latín. Extra omnes. Todos fuera. Las puertas de la Capilla Sistina se cerraron con estrépito, dejando a los 133 cardenales electores aislados del mundo exterior. La multitud en la plaza guardaba silencio, mirando la chimenea con la esperanza del humo blanco. La primera votación de la tarde fue, como dicta la tradición, meramente orientativa. Ningún candidato alcanzó los 2/3 necesarios, pero el resultado confirmó lo que ya se intuía. Prevost emergía como favorito con 45 votos. Parolin alcanzaba 30 y el resto se dispersaba entre nombres que ya se desvanecían. Esa noche, de regreso en Santa Marta, los cardenales cenaron en pequeños grupos. Algunos comentaban los resultados con cautela, otros, en voz baja, comenzaban a aceptar que el Espíritu Santo parecía soplar hacia un nombre claro. Pero en un rincón apartado, Vittorio Salvatore reunía a sus aliados más cercanos. Su voz, contenida pero firme, dejó claro su estado de ánimo. Debemos intensificar nuestros esfuerzos. 45 votos son una amenaza seria. Todavía estamos a tiempo de revertir la tendencia. El cardenal Weber, visiblemente incómodo, arriesgó una observación. Quizás debamos reconsiderar. Vittorio, si mantiene ese apoyo, enfrentarse podría ser contraproducente. Salvatore lo interrumpió golpeando suavemente la mesa con los nudillos. Reconsiderar, aceptar un papa americano con ideas reformistas. No, mientras me quede voz, lucharé para impedirlo. En las habitaciones vecinas, algunos cardenales rezaban en silencio, otros, como Prevost, repasaban mentalmente lo vivido. Sabía que las batallas no se libraban solo en la urna, sino en los pasillos, en las insinuaciones, en los gestos. La jornada siguiente sería crucial. En la plaza, los fieles continuaban expectantes bajo el cielo nocturno de Roma. No sabían nada de conspiraciones ni de dossiers, solo esperaban el humo blanco que anunciaría un nuevo pastor. Pero tras las murallas del Vaticano, la guerra de silencios y miradas aún no había mostrado su golpe final. La Capilla Sistina amaneció envuelta en un silencio expectante. El aroma a cera quemada y el murmullo de oraciones apenas audibles llenaban el espacio. Era el segundo día de votaciones y muchos intuían que aquella jornada podía ser decisiva. Los frescos de Miguel Ángel parecían mirar desde lo alto como testigos mudos de un duelo que trascendía lo humano. El cardenal Robert Prevost entró con el paso sereno de quien ha entregado todo a la providencia. Su nombre resonaba con fuerza entre los pasillos, pero se aferraba a la calma agustiniana que lo había acompañado toda la vida. Sabía que el verdadero campo de batalla no estaba en su interior, sino en las dudas que otros sembraban a su alrededor. Vittorio Salvatore, en cambio, caminaba con rigidez, como un general que se niega a aceptar la derrota. Sus ojos oscuros escrutaban cada gesto, cada susurro entre cardenales. Todavía no está elegido. Aún puedo detenerlo. Se repetía. La segunda votación de la mañana arrojó un resultado claro. Prevost subió a 52 votos. Parolin mantuvo sus 30. Los demás nombres se diluían poco a poco, el cónclave se polarizaba y la tendencia favorecía al americano. Durante el breve almuerzo en Santa Marta, Salvatore intensificó su ofensiva. Circulaba entre cardenales indecisos como un actor experimentado,
modulando su voz, bajando el tono para crear complicidad. Escuché comentarios preocupantes sobre su visión doctrinal, insinuaba. No todo está claro en lo que piensa sobre ciertos temas delicados. Algunos se sentían con inquietud, otros lo miraban con sospecha. El cardenal Francis Okoro, siempre directo, comentó a Prevost en voz baja, está inventando dudas teológicas que jamás pronunciaste. Con algunos funciona, pero muchos ya ven a través del juego. La tercera votación de la tarde confirmó esa percepción. Prevost alcanzó 67 votos, Parolin 35. El resto prácticamente desapareció. Los números hablaban con contundencia. El duelo estaba reducido a 2 visiones de iglesia, y la mayoría empezaba a inclinarse hacia el americano. Al caer la noche, los cardenales se reunieron para una oración común en la capilla de San Esteban. La penumbra, iluminada por unas pocas velas, se cargó de un silencio reverente. Allí, mientras cada purpurado rezaba en su interior, Salvatore tomó una decisión que lo marcaría para siempre. No oraba, calculaba. Y en un momento de claridad perturbadora, formuló un juramento íntimo. Si Robert Prevost es elegido, yo, Vittorio Salvatore, jamás me arrodillaré ante él. El amanecer del tercer día llegó con la tensión de una cuerda a punto de romperse. En los pasillos, algunos cardenales intercambiaban sonrisas discretas, convencidos de que el Espíritu Santo ya había mostrado la dirección. Otros seguían temblando de incertidumbre. La cuarta votación comenzó con solemnidad. El crujir de papel, el roce de las sotanas, el eco de los pasos sobre el mármol, todo parecía amplificado por la expectación. Cuando el escrutinio terminó, un murmullo recorrió la Sistina. Prevost había alcanzado exactamente 89 votos, los 2/3 necesarios. El cardenal decano se acercó al americano con la pregunta ritual en latín. ¿Acceptasne electionem de te canonice factam? ¿Aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Prevost cerró los ojos por un instante y respondió con voz clara, acepto. Después de unos segundos agregó, me llamaré León. El nombre elegido resonó en la capilla como un símbolo. León XIV había sido el papa de la Rerum Novarum, el de la doctrina social de la Iglesia. Un nombre que evocaba continuidad con la tradición, pero también apertura al mundo moderno. Los cardenales comenzaron la ceremonia de obediencia. Uno a uno se acercaban a rendir homenaje al nuevo pontífice y entonces llegó el turno de Vittorio Salvatore. Sus pasos resonaron pesados en el mármol. Su rostro estaba tenso, sus labios apretados. No me arrodillaré, murmuró casi imperceptiblemente. Pero la presión de los siglos, el peso del ritual y las miradas de todos los presentes lo obligaron. Con visible reticencia dobló la rodilla ante el nuevo papa. León XIV, percibiendo la rabia contenida, rompió el protocolo. En lugar de ofrecer el anillo, posó suavemente su mano sobre el hombro del Salvatore y dijo en voz baja, la misericordia es el puente que conecta a Dios con el hombre. El gesto descolocó al italiano. Por un instante, su máscara de dureza se agrietó, dejando ver la vulnerabilidad que tanto esfuerzo le había costado ocultar. Afuera, el humo blanco ascendía al cielo de Roma. En la plaza miles de fieles estallaban en júbilo. La iglesia tenía nuevo papa. Pero dentro de la Sistina 2 hombres sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. La tarde en Roma caía dorada cuando la multitud en la plaza de San Pedro aplaudía sin descanso. El humo blanco aún flotaba en el aire como una bandera invisible. Dentro del Vaticano, mientras los fieles aguardaban ver al nuevo pontífice en el balcón, un drama distinto se desplegaba entre los muros. En una antecámara privada, el recién elegido Papa León XIV se revestía con los ornamentos tradicionales. Cada pliegue, cada botón parecía pesar más que el anterior. Hace apenas una hora era Robert Prevost, ahora cargaba con 2 milenios de historia sobre los hombros. Salvatore, en cambio, se había apartado. No se mezclaba con los demás cardenales, que entre nervios y sonrisas se preparaban para acompañar al nuevo pontífice. Estaba solo frente a un crucifijo antiguo. Su rostro era un campo de batalla entre la obediencia y el rencor, entre el deber y la herida. Fue el cardenal Martínez quien lo encontró allí. Vittorio, todos te buscan. El Santo Padre saldrá pronto al balcón. Salvatore apenas movió la cabeza. Ve tú, yo necesito un momento. Martínez lo miró con compasión y le habló con franqueza. Somos sacerdotes antes que políticos.
No hay carga más pesada que un rencor no resuelto. Las palabras golpearon como una piedra. Pero Salvatore, endurecido, respondió con voz amarga: juré obediencia a la Iglesia, no a un hombre que no merece el trono de Pedro. Martínez, sereno, replicó: ¿y quién decide quién lo merece? ¿Tú o el Espíritu Santo? Antes de que pudiera responder, un asistente entró apresuradamente. Eminencia, el Santo Padre ha preguntado específicamente por usted. Mientras tanto, en la sala de las bendiciones, León XIV pedía a sus colaboradores unos minutos de privacidad. ¿Debo contarles algo sobre el cardenal Salvatore?, preguntó uno. El Papa, con calma, narró en pocas palabras lo que hasta entonces había permanecido en la sombra. El caso de Chimbote, Perú, 15 años atrás. En aquella época, Salvatore era prefecto de la doctrina de la fe y había intentado encubrir las denuncias contra un sacerdote con poderosas conexiones. Prevos, entonces un simple agustino, no se doblegó, investigó, documentó y envió el caso directamente a Roma. El Papa de aquel tiempo reabrió el expediente, y Salvatore quedó humillado. Desde entonces juró que el joven sacerdote pagaría por aquella afrenta. Lo que vimos hoy en la Sistina, explicó León XIV a su entorno cercano, no es solo resistencia ideológica, es el fruto amargo de un rencor cultivado durante años. Cuando Vittorio Salvatore finalmente accedió a presentarse, fue conducido no al balcón, sino a un pequeño estudio privado. Al entrar, lo encontró solo con León XIV, sin asistentes, sin ceremonia. La tensión podía palparse en el aire. ¿Me mandó llamar para disfrutar de su triunfo?, preguntó el italiano con ironía contenida. El Papa respondió con serenidad: te mandé llamar porque tenemos una conversación pendiente desde hace 15 años sobre lo ocurrido en Chimbote. El nombre golpeó como un trueno. Los ojos de Salvatore se abrieron un instante antes de recuperar su frialdad. Agua pasada. Historia antigua, dijo con desdén. No para ti, replicó León XIV. Para ti sigue siendo una herida abierta. Lo vi en tus ojos hoy. Salvatore respiró hondo, como si se preparara para un duelo. ¿Qué quiere de mí, santidad? El Papa se levantó lentamente y caminó hacia una mesa lateral. De una caja de madera sacó un sobre amarillento. Quiero ofrecerte paz. Esta es una carta que te escribí una semana después de aquel episodio. Una carta que nunca recibiste. Salvatore tomó el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo, descubrió unas líneas escritas 15 años atrás. Disculpas sinceras, reconocimiento del dolor causado, un intento de reconciliación. Su expresión cambió mientras leía. De sorpresa e incredulidad, de incredulidad a conmoción. ¿Por qué nunca recibí esto?, murmuró. Porque tu secretario de entonces, Monseñor Belli, la interceptó. Me hizo creer que la habías rechazado. Antes de morir me confesó la verdad y me devolvió la carta sin abrir. El italiano se dejó caer en una silla, abrumado. Durante 15 años había alimentado un odio basado en un malentendido. 15 años de rencor que podrían haberse disuelto en un instante de verdad. León XIV, con voz serena, añadió: yo pensé que me despreciabas por mi atrevimiento. Tú pensaste que nunca me importó tu humillación. Ambos fuimos instrumentos de una mentira, pero hoy tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Un silencio profundo llenó la sala. Afuera, la multitud gritaba esperando la aparición del Papa. Dentro, dos hombres se miraban cargando con un pasado que por fin comenzaba a revelarse. La plaza de San Pedro era un mar de expectación. Miles de fieles, paraguas aún abiertos por la lluvia reciente, aguardaban la primera aparición del nuevo Papa. Los reflectores iluminaban la fachada de la basílica y el murmullo de la multitud se mezclaba con el repicar de campanas. En los balcones cercanos, periodistas ajustaban cámaras dispuestos a capturar el instante histórico. En el estudio privado, sin embargo, el tiempo parecía detenido. El cardenal Vittorio Salvatore sostenía entre sus manos la carta amarillenta que acababa de leer. Sus ojos, normalmente duros, estaban turbados por una mezcla de incredulidad y vergüenza. 15 años de rencor, de planes y maquinaciones, había nacido de una mentira ajena. León XIV lo observaba en silencio, dándole espacio. Finalmente rompió la tensión con voz suave. No necesitas decir nada ahora. Solo te pido que consideres la posibilidad de soltar este peso,
porque el rencor es prisión y ambos hemos estado presos demasiado tiempo. Las palabras quedaron flotando en el aire. Salvatore bajó la mirada, incapaz de responder. Por primera vez en años, no tenía un argumento listo, ni una estrategia, ni un plan. Solo un silencio incómodo cargado de verdades que se resistía a aceptar. Un asistente golpeó suavemente la puerta. Santidad, es hora. El pueblo espera. León XIV asintió. Antes de salir se volvió hacia Salvatore y añadió, decide tú si quieres acompañarme. No te obligaré, pero el mundo nos verá y lo que vea marcará el futuro de la Iglesia. Camino al balcón central, los cardenales formaron el semicírculo solemne que acompañaría al pontífice en su primera bendición. La multitud abajo contenía la respiración. Y entre los rostros alineados apareció, para sorpresa de muchos, el cardenal Vittorio Salvatore. Nadie lo había visto entrar, nadie esperaba verlo allí. Su expresión era enigmática. No mostraba alegría, pero tampoco la hostilidad feroz que lo había dominado los últimos días. Era un rostro en transición, como si el peso de la carta aún lo mantuviera suspendido entre el pasado y el futuro. El Papa salió al balcón. El rugido de la plaza fue ensordecedor. Habemus Papam resonaba en todas las lenguas. León XIV levantó la mano en gesto de bendición y tras unos segundos pronunció sus primeras palabras. Hermanos y hermanas, hoy no comienza un reinado, sino un servicio. Y ese servicio será de reconciliación, porque la Iglesia solo crece cuando se cura a sí misma. Los aplausos redoblaron. En medio del estruendo, Salvatore lo miraba fijamente. Sabía que esas palabras, aunque dirigidas a la multitud, eran también para él. La bendición Urbi et Orbi se pronunció con solemnidad. Miles de manos se alzaron, miles de ojos se llenaron de lágrimas. Y allí, entre todos los cardenales, Vittorio Salvatore permanecía como un enigma vivo, el hombre que había jurado no arrodillarse, ahora de pie junto al Papa que había intentado destruir. Días después, la sorpresa fue mayor. En el primer consistorio de su pontificado, León XIV nombró al cardenal Salvatore como miembro de una comisión clave encargada de reformar aspectos del derecho canónico. Muchos lo interpretaron como un gesto político, un intento de neutralizar a un adversario, pero quienes asistieron a aquella primera reunión notaron algo distinto. Ya no había frialdad ni cuchillos ocultos, sino una tensión distinta, más humana, casi fraterna. Un secretario cercano al Papa relató lo que escuchó en voz baja después de aquella sesión. León XIV, mirando por la ventana, dijo, el rencor es una prisión que uno mismo construye y a veces la llave para salir llega de las formas más inesperadas. En el despacho de Salvatore, un objeto nuevo adornaba la pared. La carta amarillenta, enmarcada con discreción. No era un trofeo, sino un recordatorio. Cada vez que la miraba, recordaba no solo la humillación de Chimbote, sino también la posibilidad de que una simple verdad demorada 15 años podía derribar los muros más duros. La plaza de San Pedro seguía llena de peregrinos durante esos primeros días de pontificado. Algunos venían buscando esperanza, otros certezas. Y aunque nadie lo sabía, lo que había ocurrido en la intimidad de un estudio privado estaba ya transformando el corazón de uno de los hombres más poderosos y más heridos de la Iglesia. La batalla pública había terminado, pero la verdadera victoria estaba en lo invisible, en un gesto, en una carta, en un perdón que había tardado demasiado en llegar. Los días posteriores al anuncio de León XIV estuvieron marcados por una mezcla de euforia y expectativa. Los fieles celebraban la llegada de un papa reformista mientras dentro del Vaticano las miradas se cruzaban con cautela. El colegio cardenalicio, dividido hasta hacía poco, parecía ahora ajustarse a un nuevo compás. Lo que pocos sabían era que en los pasillos más discretos se gestaba algo aún más sorprendente, la lenta reconciliación entre el nuevo pontífice y su rival más feroz. En el primer consistorio, cuando se anunció que Vittorio Salvatore integraría una comisión clave para revisar el derecho canónico, muchos levantaron las cejas. Algunos lo vieron como un movimiento estratégico para neutralizar a un adversario, pero quienes observaron de cerca notaron otra cosa, una tensión distinta, no de confrontación, sino de reconocimiento. El propio León XIV lo explicó a su secretario. No se trata de neutralizarlo, se trata de incluirlo. A veces el enemigo más duro puede convertirse en el aliado más valioso si se le ofrece la oportunidad de sanar. En el despacho privado de Salvatore, la carta amarillenta ya colgaba en la pared enmarcada con sobriedad. No era un adorno,
sino un recordatorio. 15 años de rencor podían evaporarse en un instante de verdad revelada. A veces la peor prisión no son los muros del Vaticano, sino los que uno levanta dentro de sí mismo. Los encuentros entre ambos se volvieron frecuentes. Al principio fríos, medidos, llenos de silencios incómodos. Pero poco a poco, entre discusiones técnicas y recuerdos compartidos, algo cambió. El orgullo fue cediendo espacio a la humanidad y la rivalidad se transformó en un entendimiento silencioso. Un día, tras una larga sesión de trabajo, León XIV comentó en voz baja: el rencor es como un incensario vacío. Solo echa humo, nunca luz. Pero cuando alguien te ofrece la llave, puedes abrir la puerta y respirar otra vez. Salvatore, que había pasado media vida calculando, simplemente asintió. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que añadir. Afuera, en la plaza de San Pedro, los peregrinos continuaban llegando, atraídos por la figura del nuevo pontífice. Nadie sabía con detalle lo que había ocurrido entre aquellos dos hombres, pero algunos notaban algo diferente en los gestos de ambos. Un aire de alivio, de reconciliación, de fuerza compartida. El cardenal que había jurado no arrodillarse, el que había conspirado, el que había planeado la caída de su rival, ahora encontraba en ese mismo rival la oportunidad de liberarse de su propia cadena. El humo blanco ya se había disipado, pero en el interior del Vaticano algo mucho más duradero había comenzado, el humo invisible de la reconciliación. Y así termina esta historia del cardenal rebelde, que juró no arrodillarse ante León XIV y que terminó encontrando en él no un enemigo, sino una liberación. Ahora quiero invitarte a ti. Déjanos en los comentarios qué piensas de este desenlace. ¿Crees que el rencor puede transformarse en fuerza cuando se enfrenta a la verdad? Nos encantará leerte. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias y si esta narración te atrapó, considera hacer clic en los vídeos que aparecerán sugeridos al final. Allí encontrarás más secretos, intrigas y misterios del Vaticano. Y algo muy importante, comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Nunca sabes a quién puede inspirar esta lección de poder, fe y reconciliación. Porque al final, como dice un viejo refrán español, quien perdona gana 2 veces.